mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 845. La batalla comienza. La vasta extensión del espacio se estremeció con el zumbido siniestro de una puerta multidimensional abriéndose, anunciando la llegada de una fuerza imparable que destrozaría la frágil paz de Planet Litouse. An Xiao sintió que su corazón se agitaba violentamente, una ola fría de inquietud recorriendo su pecho mientras miraba la pantalla holográfica en la sala de mando tenuemente iluminada. El aire estaba cargado de tensión, el olor metálico del ozono de las consolas sobrecalentadas mezclándose con el sudor de los oficiales agotados, cuyos rostros pálidos brillaban bajo las pantallas parpadeantes. Este tesoro universal, el dispositivo de transporte de apertura del cielo multidimensional, no le era desconocido, era el pináculo del dominio tecnológico. Forjado por la Federación de la Luz con un gasto astronómico de recursos que podría arruinar civilizaciones menores. Al igual que el cubo de evolución de la civilización evolucionaria. Cada civilización universal había creado sus propias reliquias, símbolos de su dominio sobre el cosmos. El dispositivo operaba en principios de proyecciones multidimensionales, elevando una flota entera a una dimensión superior para un transporte instantáneo antes de restaurar su estado original de manera perfecta. Imagina el universo aplanado en un plano bidimensional, con la flota transportada transformada en una entidad tridimensional que se desliza effortlessly por encima, inmune a los obstáculos que plagaban las rutas convencionales. Los agujeros de gusano palidecían en comparación, nunca podrían replicar esta travesía perfecta. Esta tecnología había sido el as de la Federación de la Luz durante la era de exploración, otorgando a sus flotas una movilidad aterradora que cambió el curso de innumerables guerras y aseguró su supervivencia en la nueva era. Dios mío, incluso la Federación de la Luz ha intervenido. Pensó An Xiao, su mente acelerada con una tormenta de cálculos y contingencias, sus implantes mecánicos zumbando faintly mientras procesaban las implicaciones. Sin embargo, este prodigio venía con fallas que lo convertían en una espada de doble filo. El consumo de recursos era abrumador, aumentando con la distancia, cargarlo requería una espera agonizante. Se necesitaban coordenadas precisas para saltos de larga distancia, y el dispositivo en sí era una estructura masiva e inmóvil, similar a una antigua puerta estelar dejada atrás con la flota. La Federación de la Luz nunca prestaría tal tesoro a la Iglesia Arcana, ni tenían obligación de ayudar en su retirada. Mientras la flota de la Iglesia Arcana descendía como un enjambre de depredadores metálicos, sus naves de batalla elegantes cortando la atmósfera del planeta con una gracia predatoria. La sala de mando estalló en un coro de jadeos conmocionados. Los rostros de los oficiales se torcieron en horror, sus ojos abiertos de incredulidad, mientras el ánimo caía como una nave perdiendo altitud. An Xiao, con sus facciones afiladas marcadas por la sorpresa bajo su visor blindado, nunca había anticipado esta alianza impía. La Federación de la Luz y la Iglesia Arcana habían mantenido sus planes envueltos en secreto, evadiendo por completo la vasta red de inteligencia de la dinastía. Tarrokov, el comandante de la flota, había previsto un asalto externo y desplegado la mayor parte de sus fuerzas en consecuencia, dejando las defensas de Planet Litouse peligrosamente débiles. Ahora, apenas tenían más de 1 millón de naves de batalla para enfrentar a los varios millones del enemigo, cerniéndose amenazadoramente justo fuera de la atmósfera como una nube oscura lista para desatar un diluvio. La situación se había invertido en un instante, convirtiendo el planeta, una vez seguro, en una bomba de tiempo de vulnerabilidad. Toda la sala de control cayó en un silencio opresivo, roto solo por el frenético pitido de las consolas de alarma y las respiraciones superficiales de la tripulación,
cuyas manos temblaban sobre los paneles de control mientras el peso del inminente desastre se cernía sobre ellos como una niebla asfixiante. Tarrokov rompió el silencio, su voz firme como una roca en medio del caos, aunque sus nudillos se ponían blancos al agarrar el borde de la mesa de mando. Aparte de la flota que bloquea a las tropas de Esgod, todas las demás unidades deben regresar inmediatamente. No tiene sentido mantener la guardia por más tiempo. Alerta a las fuerzas en las puertas estelares para que las destruyan todas. No podemos permitir que caigan en manos enemigas. Sus palabras transmitían el ladrido autoritario de un líder experimentado, teñidas de una resolución sombría que ocultaba su turbulencia interior. Belloni, con el rostro enrojecido de ira, golpeó la mesa con el puño y el impacto resonó en la habitación como un trueno. ¿Destruir todas las puertas estelares? ¿Estás loco? Esas son nuestras únicas rutas de escape. Su voz se quebró con una emoción cruda, sus ojos ardían de frustración, revelando la impulsividad ardiente que definía su personalidad como guerrero de más allá del grado EO. Las puertas estelares están demasiado cerca de Planeta Faro. La Iglesia Arcana las invadirá en un instante. Replicó Tarrokov, con una expresión de cálculo frío, su voz inquebrantable, a pesar de las gotas de sudor que se formaban en su frente. Ya estamos en inferioridad numérica, y dividir nuestras fuerzas para defenderlas solo nos debilitaría más. Esgod y la Iglesia Arcana juntos tienen más del doble de nuestras tropas. No nos podemos permitir pelear en dos frentes, sería un suicidio táctico. Pero sin las puertas estelares, nos estamos cortando el camino de retirada. Protestó Belloni, las palabras le salían en una ráfaga desesperada, con sus hombros ancho agitándose mientras luchaba por contener su creciente ansiedad. Ya estamos en una situación desesperada sin rutas reales de retirada. Interpuso Tarrokov, su tono solemne y pesado, como el último tañido de una campana fúnebre, mientras su mirada penetrante barría la habitación para infundir un sentido de unidad. Nuestra mejor opción es consolidar nuestras fuerzas aquí en Planeta Faro y resistir hasta que lleguen los refuerzos. Tenemos reservas de equipo para puertas estelares en nuestros almacenes. Podemos improvisar un nuevo canal una vez que nuestros aliados lleguen al otro lado. Pero si nos dispersamos ahora, solo aceleraremos nuestra caída. Las palabras de Tarrokov, aunque dichas con una confianza fingida, flotaron en el aire como una promesa frágil, ya que todos sabían la cruda realidad. Erigir una nueva puerta estelar tomaría un tiempo precioso, y el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Los refuerzos podrían llegar a una masacre, y sobrevivir hasta entonces parecía una esperanza lejana y parpadeante. De repente, 6 figuras imponentes se materializaron frente a la flota de la Iglesia Arcana, sus siluetas cortantes contra el telón de fondo estrellado. Tarrokov se echó hacia atrás en shock, conteniendo la respiración al reconocerlos. Hijo de la luz Sagman, con su aura radiante que parecía doblar la luz misma, vestía desolada Mercer, un bruto enorme cuyos músculos se ondulaban como tormentas enroscadas, hechizo divino ninja, con sus ojos brillantes de energía arcana que danzaban como llamas etéreas. Puerta al mundo Taylor, exudando un aura de distorsión espacial, el humno estelar, Psyker, con su mirada penetrante como estrellas gemelas, y espíritu marino, Dylan, cuya presencia evocaba las olas atronadoras de un océano interminable. 6 supers de más allá del grado, Poiso era el doble de su propio número. Con Esgod acechando afuera, estamos completamente superados. Pensó Tarroko, con la mente arremolinada de pavor, el corazón latiéndole como un tambor de guerra mientras la realidad de su situación se hundía en él. Milisaus y Belloni sintieron que su propia determinación flaqueaba. Un escalofrío se les metía en las venas. Habían ofrecido sus servicios como guardaespaldas de Blackstar, atraídos por la promesa del cubo de evolución, pero ahora,
La emoción de la aventura se convertía en un amargo arrepentimiento. Realmente no deberíamos habernos metido en esto. Nuestras vidas podrían terminar aquí. Reflexionó Milisaus en silencio. Su forma masiva se movía inquieta, mientras Belloni apretaba los puños, con sus pensamientos repitiendo el mismo estribillo temeroso. Sus ojos se dirigieron hacia Anxiao, solo para encontrarlo con los ojos bien cerrados, el rostro una máscara de concentración intensa. Antes de que nadie pudiera expresar su confusión, una poderosa oleada de fuerza mecánica estalló de su cuerpo como una ola, el aire crujiendo de energía mientras su nivel de poder se disparaba. No me puedo permitir contenerme más, con el enemigo presionando, cada pedazo de fuerza cuenta. Pensó Anxiao con fiereza, el cuerpo vibrando de urgencia mientras ignoraba a los demás y canalizaba toda su experiencia acumulada en subir de nivel. Habían pasado 7 u 8 meses desde que ascendió a más allá del grado EI, y sus reservas eran vastas. Incluso con la penalización del 40%, se abrió paso, elevándose del nivel 240 al 260 en una ráfaga de poder exhilarante. Sus células zumbaban con energía recién descubierta, sus músculos se enroscaban como resortes listos para disparar, transformándolo en una fuerza de la naturaleza. Una cascada de notificaciones parpadeó en su interfaz. Mecánico Emperador. Subió al nivel 35, máximo. Más 1000 de energía, más 5 de fuerza, más 5 de destreza, más 8 de resistencia, más 1-2 de inteligencia. Has recibido 10 puntos de atributo libres. Has recibido 1 punto de potencial. Se ha alcanzado el límite de nivel de la clase principal. Has activado la misión de avance de clase. Todos los ríos confluyen en el mar. Todos los ríos confluyen en el mar. Visita a 100 mecánicos de grado A o superior y participa en intercambios de habilidades con ellos. Un verdadero mecánico nunca cierra las puertas de su taller, sino que busca crecer a través del conocimiento compartido. Has alcanzado el nivel 260. Has activado la misión de promoción, retador sin fin. Retador sin fin. Desafía personalmente a un super de más allá del grado A y sobrevive al menos 30 segundos. No se permiten invocar criaturas ni tropas a distancia. Debes permanecer en la batalla sin retirarte durante ese tiempo. El destino me ha abierto un camino. Exclamó Anxiao internamente, una oleada de emoción cortando la tensión. La misión de avance de clase exigiría tiempo. Rastrear a 100 mecánicos de calamidad dispersos por las estrellas, ganarse su favor e intercambiar conocimiento. Pero era factible un viaje de crecimiento en lugar de puro peligro. La misión de promoción, sin embargo, era todo un desafío, enfrentarse a un super de más allá del grado A de frente durante 30 segundos no era poca cosa. Pero con 6 enemigos en su puerta y Esgod en el horizonte, las oportunidades abundaban. Sin dudarlo, usó su última tarjeta de completado de misión, en todos los ríos confluyen en el mar, liberándose para abordar la misión de promoción en medio del caos. El único obstáculo era salir de la batalla para completarla, pero con enemigos ansiosos por pelear, eso podría ser complicado, tendría que improvisar. Anxiao se giró abruptamente, su voz cortando el aire como un láser. Belloni, pelea conmigo ahora mismo. ¿Eh? Todos lo miraron atónitos, con expresiones de confusión y sospecha, como si Anxiao hubiera perdido la cabeza con la flota enemiga al acecho. Justo entonces, la habitación se sacudió violentamente, una serie de explosiones ensordecedoras rasgando el cielo, mientras la flota de la Iglesia Arcana disparaba una andanada de cañones psiónicos contra las defensas del planeta. El enorme escudo protector parpadeaba como una estrella moribunda bajo el ataque, el suelo temblaba bajo sus pies, mientras explosiones radiactivas pintaban la atmósfera en un mortífero caleidoscopio de colores. Como se previó, el enemigo envió otra flota hacia las puertas estelares cercanas, chocando con las fuerzas de la dinastía en un intercambio furioso de fuego. En el caos, Sagman y Ninja se enfrentaron al cuerpo principal de Milisaus fuera de la atmósfera,
sus energías mágicas chocando en un espectáculo espectacular que iluminaba el vacío. Mientras tanto, Siker y los otros se lanzaron hacia el suelo, con intenciones claras de moler la base y sacar a Han Xiao y Belloni. Todas las tropas terrestres mantengan la línea contra el asalto enemigo. Bramó Tarroko, su orden resonando con una autoridad desesperada. Black Star, Belloni, ustedes dos enfrenten a esos 4 amenazas de más allá del grado A. No tenemos otra opción. Agregó, su voz firme a pesar del miedo que lo carcomía, sabiendo muy bien que Han Xiao era el objetivo principal. Entendido. Respondió Han Xiao, con una expresión grave y resuelta, aunque su mente giraba con estrategias. Se dio cuenta de que un sparring con Belloni sería una pérdida de tiempo, tenía que aprovechar el momento con el enemigo. En un borrón de movimiento, 2 figuras, Han Xiao de negro y Belloni de rojo, salieron disparadas de la base hacia el cielo como 2 cometas gemelos rumbo al destino. Han Xiao activó su caja secundaria del ejército dimensional, liberando una torrente de soldados mecánicos que formaban una corriente oscura y giratoria detrás de él, sus formas metálicas brillando de manera amenazante. Chocaron con el enemigo en pleno aire, el aire zumbando con la fuerza de su convergencia. Los 6 expertos se detuvieron, suspendidos en el vacío, con las miradas bloqueadas en un enfrentamiento mortal, los ojos ardiendo con una intención asesina inquebrantable. Las olas de energía de los 4 oponentes se estrellaron sobre Belloni como una tormenta oceánica, abrumándolo con una presión que le debilitaba las rodillas. No tenía la renombrada resiliencia de Han Xiao, y el pensamiento de su posible muerte se hacía más grande que nunca. Después de una pausa tensa, Siker esbozó una sonrisa burlona, su voz goteando de satisfacción venenosa. Te lo advertí antes. ¿De verdad creías que podías escapar de este día después de robar el cubo de evolución? Han Xiao desechó la provocación, su enfoque afilado como una navaja mientras evaluaba a sus oponentes. Un pugilista, un psíquico, un mago y un esper. 4 supers de más allá del grado A. No puedo resistir su asalto combinado, ni siquiera con mi regeneración. Necesitaré la tarjeta de invocación de personaje de Aurora y algunos medicamentos para ganar tiempo. Solo espero que los refuerzos lleguen pronto para compartir la carga. Lo pensó con gravedad, apretando los dientes mientras asignaba sus puntos de atributo libres a resistencia, aumentando su salud en alrededor de 2000 y preparándose para la prueba. En ese instante, las 6 figuras explotaron en acción, sus movimientos un borrón de poder y furia. La batalla estalló en una frenética catástrofe, con explosiones de energía y zumbidos mecánicos, llenando el aire mientras Han Xiao se lanzaba de cabeza a la tormenta, decidido a sobrevivir y cambiar el rumbo. En otro lugar, Scott presionaba su asalto contra las defensas exteriores, instando a sus fuerzas a avanzar con creciente impaciencia al enterarse del audaz movimiento de la Iglesia Arcana. Todas las fuerzas, aceleren al máximo ahora mismo. Ordenó, su expresión cambiando de confianza a urgencia, ya que si la Iglesia Arcana reclamaba primero el cubo de evolución, sus oportunidades de obtenerlo se evaporarían como humo. Con 6 supers de más allá del grado A en el campo, el destino del planeta Faro pendía de un hilo, y Scott corría para reclamar su parte del caos. Saludos a toda la banda argentina. Gracias por bancarme. Son unos grosos. Capítulo 846. Refuerzos externos. La vasta extensión del espacio alrededor del planeta Faro temblaba con el rugir incesante de explosiones interestelares, como si los cielos mismos se estuvieran rompiendo en una sinfonía de caos y destrucción. Fuera de la atmósfera del planeta Faro, un colosal dragón similar a una enorme nave insignia surcaba el campo de batalla. Su inmenso cuerpo envuelto en una formación resplandeciente y colorida que danzaba como escamas iridiscentes bajo la luz de las estrellas.
Esta barrera protectora desviaba el fuego de cañones entrante con una gracia effortlesa, dejando atrás una estela de explosiones cegadoras que iluminaban la oscuridad como fuegos artificiales esparcidos por el vacío. Las alas del dragón, vastas y correosas, batían con un poder atronador, agitando el éter a su alrededor y enviando ondas de choque que se propagaban a través de las flotas cercanas. Esto es una locura total, pero debo seguir adelante. Pensó Milisaus, sus ojos antiguos entrecerrándose con determinación mientras canalizaba las fuerzas mágicas que fluían a través de su forma colosal. Batía sus alas con un impulso poderoso, impulsando su gigantesco cuerpo hacia adelante como un cometa vivo. La energía mágica cruda dentro de él estalló en una torrente, liberando una ola interminable de hechizos que se coagulaban en una tormenta mágica masiva, arremolinándose por el campo de batalla con vientos aulladores y relámpagos crepitantes que desgarraban naves enemigas y esparcían debris al abismo. Justo detrás de él, dos figuras más pequeñas, Sagman y Ninja, lo seguían como sombras persistentes en la danza cósmica. Cohijo de la luz, Sagman brillaba con un resplandor etéreo dorado, su cuerpo emanando una aura santa que pulsaba como la corona del sol, mientras asaltaba sin descanso las formaciones protectoras de Milisaus con golpes precisos y cegadores. Mientras tanto, Che hechicero divino, Ninja lanzaba su propio barraje de hechizos intrincados, arcos de energía mística tejiéndose por el aire como serpientes, sus esfuerzos combinados enredando a Milisaus en una red de ataques que probaban su legendaria resistencia. Debido a su enorme tamaño, la capacidad de Milisaus para esquivar estaba severamente limitada, convirtiéndolo en un blanco casi estático en medio del caos. Sin embargo, su carne era tan inquebrantable como piedra antigua, capaz de resistir bombardeos que obliterarían a seres menores, y sus robustas reservas de energía alimentaban sus hechizos con una furia desbocada. Aunque Sagman y Ninja lograban inmovilizarlo, la batalla se estancó en un tenso empate. Un duelo agotador de voluntades donde ningún lado ganaba una ventaja decisiva a corto plazo. Las naves de batalla circundantes, atrapadas en el fuego cruzado, eran pulverizadas una tras otra, sus cascos colapsando bajo la inmensa presión mientras llamas y restos giraban hacia el vacío, pintando la escena con un tapiz lúgubre de destrucción. ¿Dos tipos molestos? Gruñó Milisaus para sus adentros, su expresión grave marcada por la frustración, sus escamas doradas ondulando como si reflejaran su turbulencia interior. Sagman es el más fuerte entre los 6, una baliza de luz inquebrantable, y con los hechizos astutos de Ninja a su lado, forman una fuerza que podría arrastrarme hasta el agotamiento total. Reflexionó, su mente corriendo a través de estrategias en medio del asalto. El objetivo de estos dos es claramente inmovilizarme, pero al hacerlo, he atrapado a 2 de sus combatientes también. Aún así, Blackstar está enfrentando a 4 solo, y si intento liberarme para ayudarlo, me seguirán como sombras en la noche, lo que solo lo expondría a un peligro aún mayor. Suspiro, no hay más remedio. Solo puedo esperar que Belloni y Blackstar mantengan la línea. No podré llegar hasta ellos. La frustración de Milisaus alcanzó su punto álgido, una mezcla de ira por su situación, resentimiento a sus propias decisiones y preocupación por sus aliados burbujeando en sus pensamientos. Su rabia se acumuló como una tormenta, alimentando un devastador aliento de dragón dorado que erupcionó de su hocico, una torrente de esencia ígnea que surcaba el cielo con un calor abrasador que chamuscaba el aire mismo. Este aliento colisionó con el pulso de luz radiante que Sagman había lanzado, resultando en una explosión ígnea colosal que iluminó el campo de batalla con un destello cegador, la onda de choque lanzando debris en todas direcciones y sacudiendo las naves cercanas. Ninja, su voz amplificada por un hechizo sutil, transmitió sus palabras directamente a Milisaus con un tono astuto y persuasivo. Ah, ¿nuestros 4 compañeros están lidiando solo con 2 de los tuyos?
y Blackstar no durará mucho más contra ellos. La pelea allí terminará pronto, así que no tiene sentido resistir más. ¿Por qué no te rindes ahora y te unes a la Iglesia Arcana? Es tu única vía de supervivencia. No eres un subordinado directo de la dinastía, después de todo. No hay necesidad de arriesgar tu vida por ellos. Sus palabras destilaban una preocupación fingida, sus ojos brillando con el cálculo frío de un manipulador experimentado. La única respuesta fue otro aliento de dragón, un infierno rugiente que se abalanzó hacia Ninja con furia desbocada. Sabía que no cederías. Resopló Ninja, su voz teñida de decepción fingida, mientras conjuraba un escudo mágico resplandeciente que se materializaba como una barrera translúcida de cristal, absorbiendo el asalto ígneo con un siseo de energía evaporante. Entonces procedamos según nuestro plan. Respondió Sagman con calma, su luz dorada firme e inquebrantable, como un pilar de resolución en medio del tumulto. Él cree que solo estamos tratando de inmovilizarlo, pero esta es nuestra oportunidad de preparar el cetro de los 10.000 deidades. De acuerdo. Ninja estuvo de acuerdo, su tono agudizándose con anticipación. En ese momento, Milisaus permanecía ajeno al hecho de que él también era un objetivo principal en el intrincado plan de la Iglesia Arcana, su enfoque bloqueado en el brutal ritmo del combate. Mientras tanto, Angiao y Belloni se habían lanzado de cabeza a su propio enfrentamiento feroz contra los 4 enemigos opuestos. En el momento en que la batalla se encendió, Anxiao activó la tarjeta de invocación de personaje de Reynold sin dudarlo, su fuerza mecánica expandiéndose como una ola, infundiendo a sus creaciones con un poder renovado. El sentido mecánico perfecto surgió a través de él, intensificando cada cálculo y mejorando la eficiencia de su ejército mecánico a niveles asombrosos. Este era el último uso de la tarjeta, una apuesta desesperada que amplificaba su afinidad mecánica en 1.4 veces, convirtiendo sus fuerzas mecánicas densamente empaquetadas en un barraje relentless que engulló el cielo en una tormenta de fuego, láser y municiones explosivas. Los 4 enemigos reaccionaron con precisión rápida. Un destello azul brilló en los ojos de Dylan, evocando las profundidades de un océano antiguo, mientras el agua salada erupcionaba de su cuerpo, formando un colosal dragón de agua que se enrollaba protectivamente alrededor de sus compañeros como una fortaleza viva. La barrera se presurizó bajo su control, endureciéndose en un escudo impenetrable que brillaba con resiliencia acuosa. Seeker, cuya presencia psíquica era una fuerza palpable que erizaba el aire, extendió su energía mental para reforzar la barrera de agua, cubriéndola con un escudo psíquico invisible que pulsaba con ondas etéreas. ¡Boom! Ola tras ola del fuego de Anxiao se estrelló contra las defensas, rompiendo el escudo repetidamente solo para que Dylan y Psyker lo repararan con una coordinación perfecta, creando una pared casi inquebrantable contra el asalto. No contentos con quedarse a la defensiva, los 4 adversarios se lanzaron a la acción. Bestia desolada, Mercer, un Beastman gris imponente de más de 7 metros de altura, se asemejaba a una fuerza primal de la naturaleza con su espeso pelaje, músculos abultados y armadura simple que apenas contenía su poder crudo. Cubierto en llamas de pugilista verdes que rugían como un incendio forestal, cargó hacia adelante con pasos que sacudían la tierra. Anxiao, encerrado en su traje mecánico avanzado que zumbaba con energía, se basó en su vasta experiencia de batallas como la contra Weber. Se movió por el vacío con agilidad calculada, dirigiendo a sus tropas mecánicas para formar un perímetro defensivo mientras mantenía una distancia segura de los avances feroces de Mercer. Belloni, negándose a quedarse al margen, activó su habilidad de Esper con una oleada de intensidad, sus llamas erupcionando como una llamarada solar. Puntando principalmente a Dylan,
transformó el agua en un océano ardiente, disolviendo la barrera de agua en una niebla hirviente que obscurecía la visión y aumentaba el caos. De repente, tanto An Xiao como Belloni sintieron una fluctuación peculiar en el espacio, una ondulación que distorsionaba el tejido de la realidad. Miraron hacia arriba para ver a puerta al mundo Taylor, agarrando su vara con determinación enfocada, cantando una incantación que resonaba como susurros antiguos. Una formación mágica masiva se materializó detrás de él, sus runas brillando con una luz sobrenatural. ¡Foboom! El sonido de puertas de palacio gimiendo al abrirse reverberó por el campo de batalla, y la formación se dividió en una puerta gigante de luz, revelando un mundo negro salpicado de puntos de luz roja, como ojos malévolos de horrores invisibles. Esto es, una formación de invocación. Los ojos de An Xiao se entrecerraron, su voz afilada con reconocimiento y alarma. Forrá, en un instante, una horda de criaturas rojas como la sangre estalló desde la puerta, una marea de murciélagos mutagos con garras afiladas, picos óseos irregulares y cuernos resplandecientes, sus ojos carmesí ardiendo con un hambre feral mientras se abalanzaban hacia el ejército mecánico. Carne se encontró con metal en un melee brutal, con sangre y aceite rociando el vacío mientras pedazos de debris llovían, el aire lleno con la cacofonía de la batalla. Taylor, un maestro de hechizos de invocación, se ganó su apodo a través de tales exhibiciones, inundando el campo con sus esbirros de otro mundo. Un invocador es extremadamente desventajoso para mí. Ansia apretó los dientes, la frustración anudándose en su pecho. Los mecánicos de estilo ejército y los invocadores se basan ambos en números abrumadores, pero mientras yo quemo recursos para construir mis fuerzas de antemano, él las invoca al vuelo con mana. Mis 10 millones de soldados me dan una ventaja ahora, pero si lo dejo continuar, erosionará mi ventaja poco a poco. Belloni, comprendiendo la amenaza, expandió su oleada de fuego para incinerar a las criaturas invocadas, sus llamas reduciéndolas a cenizas en olas, sus chillidos agonizantes perforando el aire. Yo me encargo de él, declaró Dylan, su voz retumbando con el resonar de olas estrellándose mientras manipulaba el agua para que se precipitara hacia Belloni, saltando sobre la cresta como una marea vengativa. El cuerpo de Belloni se encendió aún más, con su sangre de la tribu demonio del fuego, pire fluyendo como lava fundida, y expulsó un bocado de llamas que evaporaron las olas entrantes en una explosión de vapor, chocando con Dylan en un espectáculo impresionante de energías rojas y azules. Fuego y agua colisionaron en una densa niebla que cubrió la zona, pero ambos combatientes, como élites de más allá del grado A, atravesaron la bruma con sus sentidos mejorados. An Xiao no podía permitirse distracciones. Siker, Mercer y Taylor se acercaban, sus ataques devastando su ejército mecánico a un ritmo alarmante. A pesar del impulso de perfección del sentido mecánico, las bajas se acumulaban, y An Xiao se veía obligado a evadir constantemente un torbellino de magia, explosiones psíquicas y golpes de pugilista, con su respiración agitada y entrecortada. Con su fuerza actual, enfrentarse a 3 enemigos de más allá del grado, al mismo tiempo lo llevó al límite. Su coordinación perfecta, forjada por una vasta experiencia, multiplicaba su efectividad, obligándolo a una defensa desesperada. Mientras lo perseguían, el trío desmantelaba sistemáticamente a sus soldados mecánicos, conscientes de su título de inmortal, por información previa. Sabían que eliminar su ejército era clave para una victoria segura, ya que los ataques mejorados por perfección del sentido mecánico y daño verdadero podrían cambiar el rumbo, si no se controlaban. An Xiao reparaba desesperadamente a sus fuerzas con modificación de desechos. Pero el esfuerzo era como intentar vaciar agua de un barco que se hunde. Las cosas se pondrán feas si continúa así. Pensó con amargura, mientras su mente buscaba una salida y esquivaba otro asalto.
En otro lugar, las fuerzas defensivas del planeta chocaban ferozmente con la flota de la Iglesia Arcana. Los guardias dragón armados de Milisaus, cubiertos con armadura pesada que reflejaba los destellos de la batalla, se lanzaban en picado contra los acorazados enemigos en una sinfonía de rugidos e impactos. Hila, Adavi, Feidin y el resto de los guardias de Estrella Negra se sumergieron en la refriega, su destreza de grado calamidad, tejiendo a través del caos para ayudar a las fuerzas de la dinastía. Adavi, resistiendo un bombardeo de fuego enemigo que le quemaba la piel, cargaba sin descanso, su forma muscular un borrón de determinación. Los ataques psíquicos de Feidin impactaban con precisión quirúrgica, cada uno como un puñal silencioso en la noche. La energía rojo oscuro de la muerte de Hila se expandía como una tsunami implacable, creciendo con cada alma reclamada, mientras sus ojos se dirigían brevemente al duelo distante de más allá del grado Edo. Más te vale no morir, murmuró ella entre dientes apretados, antes de volverse hacia su siguiente enemigo con una resolución inquebrantable. El campo de batalla entre los 6 se desplazaba dinámicamente, con las criaturas invocadas multiplicándose mientras el ejército mecánico de Ang Xiao menguaba, empujando a él a una posición más precaria. Ang Xiao había sufrido heridas, pero sus habilidades regenerativas la sanaban rápidamente. Sin embargo, Belloni no tenía tales defensas contra los insidiosos asaltos psíquicos de Psyker. Y su condición empeoraba con cada momento que pasaba. Este tipo no va a resistir. Se dio cuenta Ang Xiao, con el corazón hundiéndose como una piedra, sabiendo que perder a su único aliado sellaría su destino contra 4 enemigos. De repente, el grupo de Psyker intensificó su asalto, intercambiando miradas cómplices. Xiu, una enorme estatua de bestia de jade blanco, escupió una luz gris hacia Ang Xiao, obligándolo a evadir con toda su velocidad, mientras su hiperimpulso del vacío estaba obstaculizado por las restricciones espaciales de Taylor. Mientras la energía psíquica y un dragón de agua se acercaban, Ang Xiao bloqueó y esquivó, solo para ver a Mercer materializarse junto a Belloni en un destello, lanzando una ráfaga de puñetazos. ¡Maldición! Maldijo Ang Xiao para sus adentros, dándose cuenta de la trampa. Los 3 enemigos cambiaron su enfoque, desatando una andanada devastadora sobre Belloni. ¡Huos! Ang Xiao activó su hiperimpulso del vacío restringido, apareciendo frente a Belloni justo a tiempo. ¡Boom! Ang Xiao recibió el golpe completo, su traje mecánico se hizo pedazos mientras su salud se desplomaba, y el dolor explotó en su cuerpo como vidrio roto. Estabilizándose entre los restos, Ang Xiao echó un vistazo a su estado. Esta oleada de daño es demasiado aterradora. Si no la hubiera aguantado yo, Belloni probablemente estaría muerto. Pensó con amargura, su apodo de inmortal sonando más irónico que nunca. ¿Estás bien? Preguntó Belloni, sosteniendo a Ang Xiao con una mezcla de gratitud y preocupación en la voz. Todavía estoy bien, no me moriré tan fácilmente. No olvides cuál es mi apodo. Respondió Ang Xiao con una risa irónica y desafiante, activando su recuperación celular para cerrar sus heridas. Gracias. Si no fuera por ti, ya estaría muerto. Dijo Belloni, con un tono cargado de emoción, aunque rápidamente se volvió sombrío. No, todavía estamos perdidos, es solo cuestión de tiempo. ¿No estás diciendo lo obvio? Todos moriremos eventualmente. Replicó Ang Xiao, rodando los ojos a pesar de la situación desesperada, usando su humor como escudo contra la desesperación. Belloni guardó silencio, momentáneamente sin palabras ante el comentario de Ang Xiao. Sin embargo, hoy no es el día. Declaró Ang Xiao con resolución, su voz cortando el ruido como un grito de Rayi. Justo entonces, Taylor intervino con shock. Espera un momento. Detecto una oleada poderosa de energía mágica acercándose a través de la dimensión secundaria. Es extremadamente poderosa. El espacio se contorsionó violentamente, dando lugar a una puerta de transporte gigantesca.
Taylor intentó sellarla con su magia espacio-temporal. Pero las fluctuaciones abrumadoras superaban todo lo que había encontrado, dejándolo atónito. Al momento siguiente, emergió un majestuoso castillo, el Palacio de Hechizos Ocultos de Austin, con el propio Austin flotando en su cumbre, flanqueado por sus hechiceros prohibidos. Ah, no llegué tarde, ¿verdad? La voz de Austin resonó como un faro de esperanza inesperada en medio de la desesperación. Capítulo 847. El cetro de los 10.000 deidades. La vasta extensión del espacio alrededor del mundo parpadeante tembló con un zumbido mágico escalofriante, atrayendo todas las miradas hacia el majestuoso palacio de hechizos ocultos, mientras se materializaba como una fortaleza colosal y antigua envuelta en auras giratorias de energía iridiscente. Los 4 de más allá del grado admiraron con asombro y alarma el aura mágica abrumadora que irradiaba del palacio de hechizos ocultos, su brillo etéreo perforando la oscuridad del campo de batalla como un faro de poder sobrenatural. La llegada abrupta de Austin había enviado ondas de choque a través de sus filas, rompiendo el frágil equilibrio del conflicto. ¿No se supone que este maldito viejo es neutral? La mente de Psyker se llenó de una tormenta de dudas, sus pensamientos agitándose como olas psíquicas turbulentas. ¿Por qué demonios aparece aquí? Y parece que viene a respaldar a Estrella Negra. La furia se encendió en su pecho, una rabia ardiente que hizo que sus venas palpitaran con energía cruda. Austin, has decidido unirte a la dinastía carmesí. Exigió Psyker, su voz retumbando con autoridad, teñida de un filo acusador que cortó el aire tenso. No. Respondió Austin con una sonrisa tranquila y sabia, sus ojos brillando con la sabiduría de siglos, como si solo estuviera discutiendo el clima durante una taza de té. Entonces, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Este lío no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué no te ciñes a tu preciada neutralidad y te quitas de nuestro camino? Psyker insistió, su tono profundizándose en un gruñido grave, mientras la frustración dibujaba líneas en su frente arrugada y gesticulaba con brusquedad hacia el caótico escenario que se desplegaba a su alrededor. Mis disculpas, pero tengo un acuerdo con Black Star. Esto es puramente un asunto personal, nada que ver con la dinastía carmesí. Austin se rió con ligereza, su risa llevando un toque de picardía que contrastaba con la gravedad de la situación. Sus ropas ondeaban suavemente con las ondas residuales de energía, exudando un aire de confianza effortless. En realidad, para asegurar el uso del cubo de evolución, Austin había hecho un trato con Angejiao durante la fiesta del tirano, prometiendo ayudarlo en un asunto que no violara sus principios fundamentales. Esa promesa lo había traído hasta aquí. Tan pronto como Anxiao detectó las maniobras sospechosas de la Iglesia Arcana, lo llamó para que le brindara apoyo, una medida prudente para inclinar la balanza a su favor. Fiel a su palabra, Austin había pilotado el Palacio de Hechizos Ocultos a través de una serie de teletransportaciones clandestinas y de larga distancia, infiltrándose en el mundo parpadeante sin depender de las puertas estelares de la dinastía carmesí. Para el público, simplemente anunció que estaba en busca de raros materiales mágicos de dimensiones secundarias, una búsqueda perfectamente normal para un mago de más allá del grado A como él. Especialmente uno famoso por su inquebrantable neutralidad. Nadie levantó una ceja. Después de todo, los movimientos de Austin eran tan predecibles como las estrellas. Y la idea de que se infiltrara en territorio restringido parecía completamente fuera de lugar. El Palacio de Hechizos Ocultos, un tesoro universal resplandeciente de valor inigualable, no era solo una nave, era un artefacto de grado dorado capaz de teletransportaciones rápidas y de larga distancia, cubriendo la inmensa distancia desde el anillo estelar roto hasta el mundo parpadeante en poco más de 10 días, superando incluso a las naves de contrabandistas más rápidas.
Una vez llegado Austin, lo había ocultado con maestría, activando su formación avanzada para que se fundiera seamlessly con el vacío, haciéndolo casi invisible a los métodos de detección estándar. Esperaba una vigilancia tranquila, quizás enfrentándose a la Iglesia Arcana si se atrevían a actuar, pero nada de esta magnitud. En su mente, incluso si lo descubrían, la dinastía no se atrevería a desafiarlo con Black Star como su aliado. Sin embargo, la realidad que se desplegaba ante él era mucho más peligrosa de lo esperado. Atascado en un torbellino de indecisión, Austin había sopesado sus opciones y elegido intervenir, guiando su palacio hacia la batalla para reforzar las defensas de Angiao. Como un neutralista acérrimo, sabía que este movimiento podría poner en riesgo su posición, pero una promesa era una promesa, y Austin era un hombre de integridad inquebrantable. Debajo de su demora exterior relajada, con los labios curvados en una suave risa y una postura compuesta, un torbellino de turbulencia rugía en su corazón. Me han engañado como a un tonto. Xiao me metió en este lío, ¿y por qué? ¿Por un simple favor? Maldijo para sus adentros, sus pensamientos teñidos de una mezcla de exasperación y admiración a regañadientes. Xiao, por su parte, sintió una oleada de alivio invadirlo, sus hombros tensos relajándose ligeramente mientras una sonrisa sutil tiraba de sus labios. Viejo cascarrabias, por fin has aparecido. Con tú aquí, podemos compartir la carga y aliviar la presión sobre nosotros. Su voz transmitía un tono de gratitud genuina, templada por la familiaridad juguetona que definía su relación, mientras sus ojos escaneaban el campo de batalla con renovada esperanza. Austin puso los ojos en blanco de forma dramática, soltando un resoplido juguetón mientras cruzaba los brazos. Debo estar perdiendo la cabeza por meterme en este caos. Me estafaron al negociar por tu cubo de evolución. Es un milagro que no lo lamente más ahora mismo. Sus palabras goteaban de fingida irritación, pero había un subtono de camaradería, su expresión se suavizaba a pesar del sarcasmo. Belloni, aún recuperándose de sus heridas, asintió con énfasis en silencioso acuerdo, sus pensamientos ecoando los de Austin. Tiene razón. Los tratos de Xiao siempre vienen con costos ocultos. Me guardaré las quejas por ahora. Su rostro se contorsionó en una mezcla de dolor y determinación, con gotas de sudor brillando en su frente mientras luchaba por recuperar sus fuerzas. Al notar la expresión descontenta de Belloni, Xiao sacó una jeringa de su equipo y le hizo una seña para que bajara sus defensas. ¿Qué planeas? Preguntó Belloni con cautela, sus ojos entrecerrándose con sospecha, su voz áspera y excitante. Solo voy a tratarte. Respondió Xiao con tranquilidad, su tono firme y profesional, como el de un médico experimentado en pleno combate. Suspiro, la fuerza vital de un más allá del grado A es inmensa. ¿Qué va a hacer una jeringa diminuta? Yo... ¿Oh? ¿Qué demonios me acabas de inyectar? La escepticismo de Belloni se derritió en asombro a mitad de la frase mientras Xiao le administraba rápidamente la poción de vida de Aurora. El fluido recorrió sus venas como una torrente de energía revitalizante, sus células estallando en actividad gozosa, y las heridas se cerraron a una velocidad asombrosa. Aunque no estaba completamente curado, el dolor agonizante se disipó, dejándolo revitalizado y listo para pelear de nuevo. ¿Qué es esta medicina milagrosa? Nunca he sentido algo así. Restaurando aún más allá del grado A con tanta efectividad. Exclamó Belloni, sus ojos abiertos de shock, su voz temblando de asombro mientras flexionaba sus músculos recién empoderados. Puedes satisfacer tu curiosidad más tarde. Por ahora, enfócate en la pelea que tenemos por delante. Urgió Xiao, su voz firme y pragmática, cortando el momento de maravilla para redirigir su atención a las amenazas inminentes. Aunque el grupo de Seeker había detenido su asalto momentáneamente, el ejército mecánico continuaba su bombardeo implacable contra las criaturas invocadas,
El aire, lleno de la sinfonía ensordecedora de engranajes zumbando y hechizos destrozándose. Los soldados potenciados de Han Jiao luchaban con una ferocidad inquebrantable, su forma mejorada un testimonio de su genio estratégico, aunque sabía que necesitaba un breve respiro para completar su misión. Los enemigos, aunque atónitos, no se quedaron ociosos por mucho tiempo. Aceptando la interferencia de Austin como un hecho inalterable, cambiaron su enfoque, tratándolo como un nuevo objetivo. Austin activó el palacio de hechizos ocultos con un gesto florido, sus formaciones zumbando al cobrar vida mientras absorbían vastas reservas de energía oscura. La estructura brilló con una intensa radiancia mágica, lanzando haces de energía pura como lanzas de luz, iluminando el campo de batalla oscuro y obligando a los enemigos a dispersarse. Mientras tanto, Mercer, con su cuerpo musculoso enrollado como el de un depredador, se acercó a Anjiao con una velocidad cegadora. Sus puños, envueltos en energía crepitante, se abatieron hacia la cabeza de Anjiao en un golpe devastador. La distancia era mínima, y con la forma de Belloni como un escudo fugaz detrás de él, Anjiao activó la tarjeta de invocación de personaje de Eber, aumentando su fuerza en 4000 puntos en un instante. Una fuerza cruda y explosiva recorrió sus músculos, las venas abultándose bajo su piel mientras contraatacaba con un puñetazo poderoso. Sus puños chocaron con un estruendo ensordecedor, enviando ondas de choque que se expandieron hacia afuera y dispersaron la niebla circundante como un viento huracanado, revelando el terreno marcado del planeta debajo. Mercer sintió una fuerza inquebrantable que igualaba la suya, su cuerpo lanzado hacia atrás de forma incontrolable, mientras Anjiao era propulsado de manera similar, el impacto zarandeando sus huesos y dejando su brazo latiendo de dolor. Ambos combatientes se estabilizaron, sus respiraciones pesadas y agitadas, la igualdad de sus fuerzas colgando en el aire como un desafío tácito. ¿Cómo en el cosmos posees tanto poder crudo? Ladró Mercer, su rostro contorsionado en incredulidad, el sudor goteando por su frente arrugada mientras miraba a Han Jiao con una mezcla de shock y furia. Mi fuerza es mi dominio, inrivalable. ¿Y este mecánico se atreve a igualarme? ¿Es esto alguna broma cósmica? Anjiao hizo una mueca agitando su brazo dolorido mientras apretaba los dientes contra las llamas destructivas de pugilista que quemaban sus células. Usando el impulso, se retiró rápidamente con Belloni, deslizándose en el abrazo protector de las líneas defensivas de su ejército mecánico. Su mente corría mientras analizaba las dinámicas cambiantes, su expresión grave y calculadora. Milisaus está reteniendo a 2, y ahora somos 3 contra 4. Austin tiene el palacio reforzándolo, así que podemos aguantar la tormenta sin derrumbarnos, pero si llegan refuerzos enemigos, podrían inclinar la balanza, especialmente si aparece Esgod. El palacio de Austin podría sacarnos, pero con 2 magos en su lado, bloquearían nuestra huida fácilmente. Podría llevarme a Belloni, quizás, pero a Milisaus, eso sería una sentencia de muerte para todos. Pensó Anjiao, su corazón latiendo con el peso de la decisión. Y si nos fugamos, Milisaus no se quedará para morir, huiría también, dejándonos expuestos. No nos podemos permitir perderlo como aliado. Su rostro se endureció, la gravedad de la situación grabando líneas profundas de determinación en sus facciones. Tarrokop tenía razón, no tenemos otra opción. Mantener la línea hasta que nuestros refuerzos lleguen a la puerta estelar. La batalla se intensificó con la entrada de Austin, transformando la escena en un torbellino de caos donde haces masivos de energía y bestias invocadas chocaban en un despliegue deslumbrante de luz y destrucción. El palacio de hechizos ocultos se erguía como una torre de artillería mágica inamovible, su bombardeo incesante elevando las capacidades de Austin a alturas asombrosas, convirtiendo la marea de una masacre unilateral en un enfrentamiento tenso. Las fuerzas mecánicas de Anjiao, ahora menos abrumadas, acosaron al grupo de Psyker con mayor precisión,
obligando a los enemigos a adoptar un enfoque más cauteloso, sus ataques perdiendo algo de su ferocidad anterior. Taylor, luchando por mantener sus invocaciones amidst las interrupciones, gruñó frustrado mientras sus criaturas se disipaban en el éter. Los 4 adversarios coordinaron sus esfuerzos, aislando deliberadamente el palacio de Angiao. Seeker extendió sus tentáculos psíquicos para conectar a sus aliados, su voz grave y táctica. Austin tiene ese palacio al máximo, elevándolo a niveles insanos. Es un hueso duro de roer. Maldita sea, si tuviera mi torre de magos aquí, lo barrería del mapa. Refunfuñó Taylor, su frustración evidente en la forma en que sus manos se cerraron en puños, interrumpiendo su ritmo de invocación y dispersando formas etéreas en el vacío. Todos los magos de más allá del grado tenían sus propias torres, pero no todas eran tesoros universales como la de Austin. Taylor y Ninja habían dejado las suyas atrás debido a su volumen, priorizando la movilidad para su operación encubierta. Habían apostado por una victoria abrumadora, nunca anticipando tales complicaciones. Cuidado, Blackstar podría intentar fugarse con el palacio, advirtió Dylan, sus ojos saltando con cautela hacia la estructura resplandeciente. Si lo hace, le haré una señal a Ninja para que se una. No puedo detenerlo solo, pero juntos lo bloquearemos. Respondió Taylor, su voz firme a pesar de la tensión subyacente, su mente ya trazando contramedidas. pero eso podría dejar escapar a Milisaus. Agregó Dylan con hesitación. Entonces le decimos a Sagman y Ninja que liberen el cetro de los 10.000 deidades, o que arrastren a Milisaus por la fuerza. Si tenemos que elegir, olvídate de Milisaus. Blackstar es lo prioritario. Seeker declaró, con un tono frío y resuelto que cortó el debate como una hoja afilada. Mercer, desinteresado en la charla estratégica, persiguió a Angiao con un ímpetu inquebrantable, ansioso por probar su valentía una vez más, con los músculos ondulando en cada zancada poderosa. Fuera de la atmósfera, los 3 combatientes notaron la llegada del palacio. El corazón de Milisaus se llenó de alegría al ver los refuerzos, un torrente de esperanza que avivaba su masiva forma de dragón. Mientras que las expresiones de Sagman y Ninja se ensombrecieron con un mal presentimiento. Seeker dice que es Austin del anillo estrellado fragmentado, aquí para ayudar a Blackstar. Ahora son 4 contra 6, nuestra ventaja se ha esfumado. Dijo Sagman, con el ceño fruncido por la profunda preocupación, mientras la luz de su energía parpadeaba como estrellas inquietas. Esto podría prolongarse hasta que llegue Esgoth. La iglesia quería resolverlo rápido, murmuró Ninja, sacudiendo la cabeza con desánimo, mientras sus ropas ondeaban al canalizar su magia. No saquemos conclusiones precipitadas, respondió Sagman, soltando de repente una oleada de energía luminosa que hizo añicos el aliento de dragón de Milisaus en una explosión cegadora, iluminando el vacío con ondas de brillo ardiente. Los sentidos de Milisaus se tambalearon por el asalto, un miedo primal apoderándose de su corazón mientras erigía apresuradamente capas de escudos mágicos coloridos, cada uno resplandeciendo como una fortaleza prismática alrededor de su cuerpo colosal. Batía las alas desesperadamente, intentando escapar de la luz, solo para vislumbrar a Ninja blandiendo un ominoso bastón negro grabado con miles de figuras diminutas. ¿Eso es el cetro de los 10.000 deidades? Se dio cuenta Milisaus con horror, su mente inundada de conocimientos antiguos sobre este infame artefacto de la Iglesia Arcana. Una creación nacida de su dominio sobre las almas y las ilusiones, que usaba deidades artificiales como armas. Su poder tanto legendario como terrorífico. Se usaba con moderación debido al retroceso que sufría su usuario y el daño que acumulaba, no era un objeto común, era un presagio de Doom. Ninja chasqueó los dedos y el cetro flotó ante él, apuntando directamente a Milisaus. La energía se acumuló en él. Y los grabados cobraron vida,
mientras 10.000 proyecciones translúcidas se fusionaban en un pilar de energía devastador. El pilar atravesó las defensas de Milisaus con facilidad, como si fueran meras ilusiones, impactando contra su pecho con una fuerza implacable. Su cuerpo masivo se convulsionó, y una sarta de maldiciones se ahogó en sus labios. Blackstar, maldito. Antes de que pudiera terminar, cayó hacia el planeta Faro como una estrella fugaz, dejando un rastro de energía crepitante. ¿Focaccia? Grietas se extendieron por el cetro de los 10.000 deidades mientras Ninja gruñía de dolor, sintiendo el retroceso con fuerza. Sagman rápidamente se apoderó del artefacto, sabiendo que la pelea estaba lejos de terminar.